Héctor Shalom, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento. Gracias por venir acá a San Andrés de Giles, ¿no? Muy contento de estar acá. Cuéntame un poquito la historia de este museo y la llegada acá a San Andrés de Giles. Básicamente la idea es, nosotros tenemos la Casa Ana Frank en los Países Bajos, la idea es llegar a todo el mundo, tenemos un museo en la ciudad de Buenos Aires, pero la vocación nuestra es poder llevar este legado, esta historia a diferentes rincones del país. Así que es así que le propusimos al Ministerio de Educación esta idea de hacer un museo adentro de un tráiler y estar en la plaza central de todas las localidades que podamos del país. Imagino que habrán ido por muchos lugares ya, ¿no? Sí, estamos, empezamos con esto el año pasado, el mes de agosto, y yo creo que estamos ya en la localidad número 12 o 13, y bueno, es muy conmovedor básicamente ver el resultado de esta concepción que es capacitar a adolescentes del lugar para que sean los adolescentes del lugar los que transmitan los contenidos. Y además las personas que conocen la historia de Ana Frank y las que no, se deben conmover con esto, ¿no? De poder pasar por acá, ¿no? Sí, es a ver, llegar a la gente, y no que la gente pueda ir a Buenos Aires, mucho menos a los Países Bajos, ¿no? Debe ser una cosa impresionante. Sí, ese es el desafío, ir nosotros con la historia a los lugares y facilitar así que, bueno, acá cientos, probablemente miles de adolescentes, de alumnos, de estudiantes, de la comunidad en general, van a poder conocer la historia del contexto histórico, pero también todo otro conjunto de conceptos que se plantean en el museo, que tienen que ver con prevenir nuevos genocidios, con prevenir nuevos actos de terrorismo de Estado, pero también construir convivencia en la diversidad. Y esto termina siendo para nosotros el objetivo central. Usted dijo una palabra muy importante que es memoria, ¿no? No hay que perder eso, nunca la memoria. No, pero la memoria sirve fundamentalmente si ayuda a transformar situaciones del presente. En ese sentido, no somos nosotros un museo de historia, ni somos portadores de historia, somos portadores de aprendizajes que nos ayuden a intervenir en forma positiva y proactiva en las situaciones actuales. Gracias, Héctor. Muchas gracias a ustedes. Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, la semana pasada nos viniste a visitarnos bastante de esto y hoy lo vivimos in situ. Hicimos la recorrida con los chicos, la verdad que una explicación pormenorizada y también un relato tan bien hilado que es imposible no entender lo que pasó, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo en la gente esto? Yo sé que arrancó ayer, y falta toda esta semana, pero ¿qué repercusión tuviste? Y la verdad que hasta ahora maravillosa, y justamente una de las cosas que más comentan, que más destacan, es la presencia de los chicos en el museo. El entusiasmo que ellos tienen, ellos se han apropiado absolutamente del proyecto. Esta mañana lo conversaba con una directora y les decía esto, o sea, se apropiaron del proyecto. Y nada mejor para un docente que los alumnos respondan de esa forma. O sea, tocamos el cielo, no tenemos más para arriba. Además la vigencia que le dan, ¿no?, a lo que le pasó a Ana Frank hace tantos años y lo que pasa con la sociedad hoy, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eso es un planteo que tiene el museo, el Centro de Ana Frank Argentina, que tiene este planteo de relacionar, de seguir, digamos, de continuar esta historia con nuestra propia historia, de amalgamar la historia de Ana Frank con nuestra propia historia, que vivimos, sobre todo en la época de dictadura, y a partir de eso generar, crecer, salir adelante. Gracias por esto, esperemos que la gente lo aproveche. Calculo que para el fin de semana va a haber mucha más gente, sí, y que aprovechen el sábado, que es la noche de los museos, ¿no? Sí, totalmente, va a estar muy lindo seguramente esa instancia, y sí, que vengan todos, es entrada libre y gratuita. Nosotros organizamos o pedimos grupos turnos para los grupos de escuela, para que no se junten, claro, todos, ¿viste? Pero en general pueden venir, los chicos están todo el tiempo, y aunque sea una sola persona que venga, ellos les hacen igual el recorrido. Un recorrido que durará 10 minutos, sí, intenso, sí, pero informativo, muy informativo. Muy informativo. Gracias, Vivi. A ustedes. ¿Tu nombre? Hola, soy Felipe y ella es Celeste. Hola, Celeste. Ustedes son los que explican, ¿cómo se llama? No se llama explicar. Explicamos la línea del tiempo del Museo Móvil de Ana Frank. Bueno,
que está acá desde el lunes, desde ayer se inauguró. Ustedes son del Colegio Los Robles, ¿no? Claro. ¿Qué grado están? En segundo grado de Los Robles. Segundo año, perdón, estás en el secundario, vos también. Sí. Bueno, arrancamos por acá, ¿me explican qué es esto? Bueno, bien, esta línea del tiempo empieza en 1918 en Alemania, estaba en un estado de crisis tras la Primera Guerra Mundial, gracias al Tratado de Versalles que se firmó en 1919. En este tratado, los países ganadores obligaban a Alemania a darles una compensación económica por los muertos en la guerra, además de tener una limitación de hombres en el ejército y una limitación en las tierras que podían poseer. En este contexto de crisis aparecieron varios grupos armados que intentaron imponer sus ideales por la fuerza. Uno de esos grupos era comandado por Adolf Hitler, el cual en 1924 intentó dar un golpe de Estado. No lo logró, fueron rápidamente detenidos y Adolf Hitler terminó con una condena de 5 años en prisión. Él logró reducirla a 9 meses gracias a su buena conducta, pero en ese tiempo él escribió un libro llamado, o que tituló Mi lucha, que acá pueden ver la portada, en el cual él describía el por qué creía que los judíos eran los culpables de toda la miseria alemana, de todo lo que estaba sucediendo en el país. Al salir de la cárcel y darse cuenta de que no iba a llegar al poder por la fuerza, creó su propio partido político, con el cual en 1919, y gracias a un tratado de conveniencia con el presidente, llegó a ser canciller, que sería algo así como el vicepresidente de acá de Argentina. En ese mismo año nace Ana Frank, Otto Frank su padre, Edith Frank, que lamentablemente no tenemos ninguna foto por acá, su madre, y Margot Frank, su hermana, que le llevaba 3 años de diferencia. Ana es la más chiquita que está ahí. Ana es la más pequeña, es esta. En 1933, el presidente de su momento muere de causas naturales y Hitler se autoproclama presidente. Otto, que se veía venir algo feo, decide que la mejor idea era mudarse a Holanda, donde él había conseguido un trabajo como director de una empresa llamada Opekta. Esta empresa era encargada de fabricar un producto para hacer mermeladas. Ellos se mudan y de 1933 en adelante, o casi todo lo que queda para adelante, logran tener una vida medianamente normal. Ana iba a un colegio Montessori, algo muy raro de ver en esa época. Eso nos da a entender que los padres de Ana tenían una mente muy abierta. Ellos eran judíos no ortodoxos, de hecho hasta festejaban la Navidad. Pero el problema es que los alemanes, Hitler, tenían una gran hambre de poder, de poder, y en 1939, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial, conquistan Polonia. Bien, después en 1940 también invaden Holanda, Bélgica y Francia, lo cual empiezan a poner medidas antijudías, como por ejemplo para identificar a los judíos de las demás personas cristianas. Por ejemplo, tenían que llevar en su vestimenta una estrella amarilla de 6 puntas y una J en su documentación. Acá cuando Ana cumple 13 años, sus padres le regalan un diario, el cual estaba escribiendo los 2 años que había estado escondida. Acá, en 1942, Margot ya cumplió los 16 años, le llega una citación para que vaya a trabajar a los campos de concentración en Alemania. Esto claramente era una trampa de parte de los nazis, ya que los trabajos que ella iba a hacer eran trabajos forzados, lo cual lo más probable era que no sobreviva. Entonces, Otto, ya preparando en 1941, estaba preparando atrás de su empresa un escondite donde ellos se iban a esconder todo el tiempo hasta que termine la guerra. Se puede ver acá el frente de la empresa de Otto, y acá todo esto era la empresa, la parte del almacén, las oficinas. Y esto de acá era la famosa casa de atrás, donde ellos estaban escondidos de 2 años con la familia Van Pels y Fritz Pfeffer. Si vienen por acá tenemos una, digamos, réplica o cuadro 3D de cómo se veía la fábrica. Toda esta parte era parte de la fábrica, la parte delantera. Incluso estos 2 pisos inferiores eran parte de la fábrica, del almacén de la fábrica. Pero si veníamos por este lado, se ve por así decirlo, una puerta secreta, un librero, en el cual si vos lo abrías, podías ingresar al anexo secreto. Ahí es donde ellos estuvieron los 2 años siguientes. Continuando con la historia, en 1944 le llega a la policía holandesa una denuncia anónima que decía que había judíos escondidos en la fábrica de Opekta.
Los oficiales entran por la fuerza en la fábrica y dan vuelta el escondite, además de que secuestran a los escondidos, a las dos familias que había y al doctor Firstpfeffer. Además, ellos, como no podían salir de la calle, a la calle afuera, tenían a 4 protectores que los ayudaban a conseguir alimentos, cosas para distraerse un poco, y en ese momento arrestan a 2 de ellos y a los 8 escondidos los llevan a diferentes campos de concentración entre Polonia y Alemania. Allí mueren todos excepto Otto, que meses después vuelve a Ámsterdam, Holanda, y Miep, que era una de las protectoras que no se la llevaron, le da el diario que Ana había estado escribiendo todo este tiempo. Otto tarda mucho tiempo en ver si lo podía leer porque le causó un dolor muy grande el saber que su hija no ya estaba más. Entonces, una vez que decide leerlo, en el diario menciona que ella quería convertirse en periodista o en escritora. Lo que ella quería que se publicara el diario para que todo el mundo supiera lo que ella sintió esos 2 años escondida. Otto toma en cuenta eso y en 1947 publica el diario con el nombre de La Casa de Atrás, pero no tuvo muchas repercusiones. Entonces, en 1948 lo vuelve a publicar con el nombre del diario de Ana Frank, que ahí sí es cuando se hace el diario mucho más popular y hasta el día de hoy es una de las reliquias más importantes que hay de la época. Otra cosa que cabe aclarar y es que Otto logró superar esta pérdida y logró volver a casarse luego y tener una vida bastante feliz. Ahora vamos a venir por acá, se puede ver... Es una réplica de lo que era poder entrar al anexo secreto. Obviamente cuando entrabas no se entraba al cuarto de Ana Frank, sino a un comedor, pero es más o menos una réplica de cómo era vivir allí. Muy agobiante, la verdad. Y si vemos por acá, había fotos de todos los escondidos, que igual es más interesante el anexo, ¿no? Pero acá están las fotos de todos los escondidos. Acá está la familia Frank, Otto, Edith, Margot y Ana. Y acá hay fotos de los Van Pels, August Van Pels, Peter Van Pels, Hermann Van Pels y acá está Firstpfeffer. Esta es una foto de los protectores, sin contar a Otto, que también está. A ellos 2 son los que se los llevaron a la cárcel. ¿Y lo que sobrevivió quién es? Los 2 sobrevivieron ellos. Todos los protectores lograron sobrevivir, nada más que ellos dos terminaron en la cárcel. Y el que sobrevivió fue Otto, acá está la foto. Ahora, continuando con la segunda parte del recorrido, venimos a la parte de genocidios y dictaduras. Un genocidio es una forma de plan sistemático para eliminar, o mejor dicho, erradicar a una etnia de un territorio, eliminar una parte de la población de forma sistemática, de forma efectiva. Para hilar el Holocausto podemos decir que el Holocausto terminó siendo inspiración para las siguientes dictaduras, para los siguientes genocidios que vinieron luego de él, tomando por ejemplo como punto de partida la dictadura que sucedió hace no más de 40 años acá en la Argentina, una dictadura que tomó mucho de inspiración del Holocausto, como por ejemplo las similitudes entre la quema de libros, la desmoralización de la población, además del uso del entretenimiento para distraer a la población. Como por ejemplo en el Holocausto se utilizaron los Juegos Olímpicos y acá en la Argentina se utilizó el Mundial. Continuando por acá, venimos con realmente la segunda parte del recorrido, y es que vamos a hablar de los jóvenes sujetos de derechos. Los jóvenes somos seres independientes y que tenemos el derecho de elegir hoy en día. Todos los jóvenes tenemos nuestros derechos y es importante saberlo, porque como no todos lo saben, no siempre podemos hacer que se cumplan. Es importante saberlos para poder cumplirlos. El derecho a la identidad, a elegir con quiénes queremos estar y con quiénes no, a participar, a una sexualidad elegida, placentera, equitativa y responsable, a una vida autónoma, al conocimiento, a la salud y a vivir sin violencia. Continuando por acá, podemos hablar de la discriminación, una parte central de la historia de Ana Frank y que estuvo atravesada por toda su historia. Hay mucha gente que tiene el estereotipo o la creencia de que en la discriminación suele haber mayormente violencia física. La violencia no solo tiene por qué representarse de forma física, no siempre es un golpe o una agresión, también pueden ser palabras. Las palabras
tanto daño como un golpe. Pueden hasta dejar traumas a futuro a la persona a la que se le dicen. Y aunque nosotros creamos que es un simple chiste o un comentario sin malicia, puede hacer mucho daño a la persona. Otra cosa que hay que remarcar son los 4 roles que suelen encontrarse en una situación de violencia. La víctima es a quien se excluye, a quien se le dice la palabra, el insulto, a quien humillan. También está la persona agresiva, el agresor. Él es quien ataca, quien humilla, es la persona que hace el daño. Algo que es importante aclarar del agresor es que muchas veces viene acompañado de un trauma pasado, un suceso que lo impulsó a actuar de la forma en la que actúa hoy en día. Obviamente no es una forma de justificar al agresor, las agresiones o la violencia no es justificable, pero es algo a tener en cuenta y a veces también hay que tener comprensión con esas personas. No sé si habrán escuchado alguna vez esa persona que dice yo no participé, yo no golpeé, yo no insulté, por lo tanto yo no estoy metido en esa situación, y en realidad esas personas sí que están metidas en la situación y son observadores pasivos. Son las personas que ven, que lo pasan por el lado y hacen como que no lo han visto, como que no les importa. Ellas también están participando en la situación de discriminación y es importante darse cuenta. Y el último rol, y el que, aunque nosotros creemos más importante, el que lamentablemente menos abunda, es el del protector. La persona que frena la situación de discriminación y de violencia, la que desde la situación de nosotros, jóvenes, va a pedir ayuda a una persona responsable y que desde el lugar de la persona responsable ayuda a detener la violencia. Con eso terminamos la presentación o el recorrido. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Felipe. Felipe, ¿y vos? Celeste. ¿Conocían la historia de Ana Frank ustedes Sí. antes de esto? Antes del centro, nuestra profesora nos hizo leer el diario y además habíamos ido al centro de Buenos Aires. Ajá, ya tenía una experiencia. Sí, leímos el diario completo. Bueno, ¿y qué edades tienen ustedes? Yo tengo 13 años. 13, ¿y vos? Sí, yo también. 13 los dos. ¿Qué les parece cómo está la sociedad en relación a esto? Porque hablamos de último de la violencia, la historia de Ana Frank. ¿Te parece que estamos mejor o peor que en la época? Obviamente que no hay una dictadura ni está Hitler, pero ¿te parece que estamos mejor o peor que en esa época? Claramente estamos bastante mejor que en esa época, pero el problema de hoy en día es que la violencia está bastante normalizada. La gente la ve todos los días y como la tiene normalizada no hace nada. Es importante no normalizar las situaciones de violencia y darse cuenta cuándo están sucediendo. ¿Y vos qué opinas? Sí, lo mismo que él, básicamente. ¿Y viven situaciones de violencia? ¿Las ven ustedes todos los días? Sí. En redes sociales sobre todo, ¿no? Imagino que ahí es terrible. Sí, en redes sociales suele ser terrible la discriminación, pero no solo en redes sociales, en la escuela también, aunque parezca que no o puedan pasar como simples chistes, también es discriminación y también es violencia. Bien, los felicito y les agradezco, ¿no? Gracias. Muchas gracias.